Hola, esta es la sesión 26 del taller de técnicas de decoupage. Nos toca empezar un nuevo proyecto y he decidido decorar una camiseta con servilleta. Va a llevar servilleta y va a llevar un transfer plata aplicado con plancha. Voy a utilizar una camiseta blanca. Ya sabéis que cuando utilizamos servilletas o papeles de arroz es importante que trabajemos sobre fondos muy claros para que nos potencie al máximo el diseño del papel. En el caso de que quisiéramos trabajar sobre una camiseta de color, tendríamos que previamente a pegar la servilleta, en este caso, fondear con pintura de tela blanca o un color muy claro la zona de trabajo con la servilleta. En este caso, ya os digo, parto de una camiseta básica blanca para hacer el diseño. Me he decantado por esta servilleta. Es una servilleta que me han regalado, que me gusta especialmente. Es un trozo de una obra de arte abstracto. Y mi idea en principio, bueno, como veis, he cogido un cuarto de la servilleta, ¿no? Y mi idea en principio era colocar la pieza tal cual, pero es verdad que para este tamaño de camiseta la encuentro un poco voluminosa así entera. O sea, podríamos haber reducido para que quedara a lo mejor estéticamente más bonita, coger un trozo más pequeño, pero he decidido ponerla en 3 trozos y eso va a agrandar un poco el dibujo, pero al estar partido, bueno, va a romper un poco. Y luego la transferencia que le voy a hacer va a ser esta. Lo que aquí veis en negro va a quedar en plata en la camiseta. La voy a trocear por zonas y iré poniendo las tiras donde me interese. Entonces lo que voy a hacer va a ser dividir esta pieza en 3 trozos rectos pero desiguales. Aquí, por ejemplo, ahí. A ver si me gusta el efecto. Ahí. Pues estos 3 trozos ahora los vamos a colocar. Podrían ser así en línea o podemos darle un poco de movimiento a la pieza. Se desvirtúa un poco el dibujo, pero sí que es verdad que como es una pieza abstracta, bueno, pues no me desagrada tampoco desdibujada. Voy a proteger la parte interior y una vez que tenga endurecida la camiseta con la cartulina que le voy a meter dentro, ya vemos el diseño exacto que le vamos a dar. La camiseta, o bueno, la tela, cuando la vayamos bien a pintar, bien a pegar servilleta, papel de arroz, o le vamos a poner una sublimación, siempre es interesante pasarla por agua antes, quitarle, si es nueva, quitarle el apresto que trae de fábrica. Eso va a hacer que nos agarre mejor todo lo que vayamos a utilizar sobre ellas. Bueno, y nos vamos entonces a ver el efecto que le vamos a dar. Bueno, a mí parece que me gusta más en así recta, la verdad. Ya os digo que no estaría mal tampoco el romper un poco, pero perdemos un poco el dibujo de la obra, así que yo creo que nos vamos a venir a esto. Y lo que voy a hacer para que me quede bien vertical es poner una cinta de carrocero que me haga un margen. Entonces, bueno, yo creo que su sitio sería ese. Voy a poner aquí una pieza bien vertical y voy a hacer que todas ellas salgan de ahí de manera que queden bien igualadas. Voy a medir un poquito para comprobar que está medianamente centrada. Mirar entre las sisa, 43, 44, 22. O sea, sería, el medio sería este. Yo creo que está bien centrada. Bien, perfecto. Pues entonces ahora lo que voy a hacer es comprobar que efectivamente la cartulina que he metido dentro me cubre bien todos los espacios, ¿sí?
que la servilleta está bien recortada, que no tiene ningún pelillo. Aquí, por ejemplo, tenemos un pelito un poco suelto. Lo mejor para comprobar que está bien recto es el ojo, o sea que venimos a comprobar que esta vertical esté bien vertical. Vamos a utilizar para pegar el mismo medión de decoupage que utilizamos en el caso del cojín, especial para telas, aunque lo podemos utilizar sobre otras superficies. Nos interesa utilizar un pincel plano de pelo suave. Y vamos a quitar los papeles a la servilleta, como os comento siempre. Tienen 3 capas de papel, 2 blancas, una con color. Vamos a quedarnos con la que tiene color. Importante en este caso no estropear nada. Aquí está. Estoy ayudando de un bisturí bien afilado para quitar las capas. Aquí está la primera capa, vamos con la segunda. Ya sabéis que en las zonas de los laterales la servilleta viene como con un perforado, que es la que hace que se unan esas capas, y ahí siempre es un poco más complicado abrirla, así que vamos a irnos a la zona central a intentar separar. Aquí estamos, eso es. Una vez que abrimos un pequeño hueco ya es más fácil quitar la capa. Comprobamos que está bien y a qué altura vamos a poner esta primera pieza. Bueno, yo la voy a poner aquí. ¿Vale? Así que voy a darle un poquito de medium aquí en el medio para que no se me mueva. Y ya sabéis que hay que trabajar con cuidado. En el papel de arroz corremos menos riesgos, con la servilleta se corre el riesgo de que rompa con cierta facilidad, así que ahora con mucho cuidadito vamos empapando bien la base. Es importante en este caso que vamos a lavar la camiseta con cierta asiduidad, que tenga bastante cantidad de pegamento. Se lo vamos echando por abajo y por encima. Intentamos salirnos lo menos posible de la servilleta, pero sí que es verdad que necesitamos que salga un poquito, o sea, que selle bien esa junta, entre la servilleta y el tejido de la camiseta. Vamos siempre del centro hacia los laterales y con mucho cuidadito. Tenéis que ir vigilando un poco, sobre todo cuando hay azulones y rojos, que a veces el pigmento, las tintas, pierden un poquito de color. Mucho cuidado de que no se nos traspase al tejido. ¿Veis que le he puesto debajo una cartulina blanca? Tenemos que proteger siempre con algo que sea un poco liso y a poder ser blanco para que no transfiera color. Cuando hicimos el cojín, una compañera había utilizado un cartón corrugado y transfirió un poco el tono del cartón e incluso la textura del cartón. Entonces, bueno, por eso la servilleta, un folio blanco, es una buena opción. Es más fácil de quitar luego lo que es una cartulina que un folio. Un folio muchas veces se queda muy pegado, a que sí que es verdad que una vez que lavemos la prenda, ese papel va a tender a caer. Veis que estoy empapando bastante bien. Vale. En este caso no parece que los rojos se corran, pero tenéis que tener un poquito de cuidado porque hay ocasiones en las que sí que ocurre. Bueno, voy a
dar la vuelta a la camiseta para que me resulte cómoda. Lo mismo que lo hacéis en una camiseta, siempre que el tejido sea lo más natural posible, va a dar bastante buen resultado, pero podemos hacerlo en toallas, en camisas de lino, incluso en bambas, en playeros de lona, alpargatas, bueno. Es verdad que necesitamos luego poder ponerles calor para fijar, con una plancha preferiblemente, si no puede ser con una plancha, con el calor de un secador. Veis que es un poco meticuloso el trabajo, lento, no podemos correr mucho, luego va a llevar varias manos más del medium de decoupage, pero y ya no tenemos que tener tanto cuidado, pero en esta primera mano sí. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es ahora cuando vaya a pegar esto, como la servilleta tiende como a crecer un poquito al humedecerse, voy a ir quitando la cinta de carrocero para que no se nos pegue encima. Si se pega encima luego no nos va a pegar en la camiseta. Bien. Perfecto. Bueno, voy a cortar un trocito de cinta para que no me moleste. Así. Bien. Y colocamos la segunda pieza. Parece que aquí levanta un poquito. Voy a sellar bien esa esquina. Ya os digo que si os salís un poquito tampoco pasa nada. Cambia una gotita la textura, pero bueno, es prácticamente inapreciable. Si lo hacéis con el medium, medium de decoupage da mejor el resultado en este sentido que el medium de las pinturas que habíamos utilizado también. Os había comentado cuando usamos la... A ver, voy a comprobar que esto medianamente me quede su sitio. Ya os digo que tiende a crecer un poco, con lo cual algo siempre se va a mover, pero bueno, lo más posible. Vamos a quitar los papeles. Pues os comentaba que para pegar el papel de arroz en el cojín os servía lo mismo el medium textil, el que mezclamos con las pinturas para convertirlas en pinturas de tela. Pero tengo que deciros que en el caso de la servilleta es verdad que es muchísimo más fácil aplicar este medium, que solo sirve para pegar. Quiero decir, este no sirve para mezclar con las pinturas, es un medium de decoupage, de pegado. El otro es un medium de pintura. Bueno, pues el medium de pinturas, la servilleta, bueno, la arruga más, la humedece más. Digamos que este medium de decoupage tiene la textura idónea para lo que es la servilleta. No es que no lo podéis hacer con el otro medium, lo podéis intentar, pero tenéis que tener especial cuidado de que no os arrugue mucho ni os rompa mucho la servilleta, porque sí que la humedece más. Bueno, más o menos ahí. Y como antes voy a empezar en el medio, voy a echar un pegote así un poquito importante para sujetarlo primero, sin mover el dedo para que no se me mueva. Bien, ahora ya no tiene a dónde ir y ahora seguimos pegando por debajo, empapando del medium y por encima pegando y estirando a la vez. Si queréis utilizar una servilleta recortada con formas concretas, como hemos utilizado en el trabajo anterior, con las figuras, por ejemplo, de
de la baraja, pues la trabajaríamos exactamente igual. Ahí tenemos el problema de que si no utilizamos una camiseta, o sea, un fondo blanco, nos es complicado muchas veces fondear antes de pegar, porque como os digo, la servida tiende como a crecer un poquito al humedecer, y bueno, cuando se tiene que ceñir a una forma concreta cuesta más trabajo. En este caso, aunque hubiera sido, imaginaos que la camiseta que hubiéramos utilizado fuera negra y hubiéramos marcado estas formas y las hubiéramos fondeado de blanco, aunque no se ciñeran totalmente a la forma, bueno, tampoco sería muy apreciable, puesto que son acabados como muy rectos. Pero en el caso de que fuera una figura concreta, imaginaros una flor, un pájaro, una mariposa, bueno, es importante que mantenga toda su forma. En esos casos sería aconsejable siempre trabajar con una camiseta o con una tela de fondo clara. Bueno, parece que levanta un poquito. Voy a sellar bien la junta. Bueno, pues caminamos hacia el otro lado. Tenemos que contar con que una pieza de estas características se va a lavar bien varias veces, o sea, muchas veces en general. Entonces hay que sellar muy bien porque nos tiene que aguantar lavados. Bueno, veis lo que os digo, que crece de esta manera. Veis que aquí la servilleta quedó más corta aquí y más ancha en este pico. No importa porque luego yo voy a utilizar los transfer para que en esas zonas, bueno, distorsionemos un poco y no se nos vaya la vista. Pero bueno, que contéis con ello, que cuando estamos trabajando con piezas así, con cuadriculadas, bueno, cuesta más trabajo conseguir que nos quede bien. Y ahora nos vendría esta otra pieza. Quitamos una. Y la segunda. Bien. Vale, nos vendría ahí. Y ahora aquí queda, mirad lo que ha aumentado tanto por aquí como por aquí. Bueno, yo creo que ahí es un buen sitio, más o menos. Ya os digo que es una obra abstracta, o sea que nos podemos permitir ese aire así como desigual, y si no, ante la duda lo ponemos en una pieza y así. A mí me parece que a esta pieza no le va mal esta rotura que le hemos hecho, pero podríamos haberla dejado, quitar las cintas que utilicemos sobre la tela hay que intentar tenerlos el menor tiempo posible para que no nos transfieran pegamento. En este caso ya veis que utilicé la cinta de pegado suave, que tiene menos cola, pero intentar siempre que no esté mucho tiempo en la tela. Es preferible quitarlas y volver a ponerlas si tuviéramos que dejar pasar un tiempo antes de seguir trabajando.
Y como siempre, del centro hacia los laterales, primero marco la línea central y luego camino hacia los laterales. Estirar aquí. Ahí, ya está. Ahí. Esto no tiene solución, quiere decir, en el momento en que la hemos humedecido y entra en contacto con la tela ya no hay vuelta atrás, o sea que si se nos rompe, si se nos agrieta, lo digo porque por ejemplo aquí he abierto un poquito, no es apreciable, con lo cual no va a hacer falta hacer nada. Pero si fuera más grande, pues tendríamos que intentar solucionarlo con un poquito de pintura. No me puedo permitir levantar y aproximar. En el momento en que está húmeda la servilleta, ya cualquier actuación de ese tipo va a hacer que rompa y que no se pueda volver a utilizar. Vamos estirando el tejido. Es importante otra cosa a tener en cuenta cuando estamos trabajando tela, y sobre todo si estamos trabajándola con servilleta, es que no tenga mucha trama, que no tenga mucho grosor el tejido, mucho grosor de texturado me refiero, porque si está, pues, tiene por ejemplo mucho canal, se adapta peor la servilleta y además al estirar va a tender a romper. Cuando la camiseta se estire va a tender a romper en esos canales. Veis que he utilizado en este caso una camiseta de una trama muy fina, y aunque es algodón que estira, bueno, una vez bien fijado ya no, pero si tuviera mucho canal y yo la estirara rompería lógicamente. Bueno, perfecto, muy bien. Bien, el diseño me gusta especialmente, efectivamente así cortado también me parece que está bonito. Es una pena esto de aquí, para mi gusto le sobra este trocito, pero esto no tengo forma ahora sin que me rompa y de que me quede bien. Así que lo que voy a hacer es eso. Voy a jugar con las transferencias para darle un poco de continuidad a esta zona el próximo día. Si no podíamos hacerlo con pintura, imaginaros que el próximo día nosotros con una pintura hacemos un marco que lo encuadre todo en un color. Sí que podríamos pasar por encima de la servilleta y poner esto en línea. Bueno, esto lo vamos a dejar secar totalmente y hay que darle como mínimo otras 2 manos del medio. Voy a comprobar eso. Lo que estoy haciendo ahora es comprobar que está bien pegado en todas las esquinas, en todos los cantos, porque además si no queda ahora bien pegada, queda como endurecida la servilleta y luego le cuesta mucho trabajo pegar. Así que ahora en esta primera mano es importante que queden bien pegadas todos los cantos. Y como os digo, a lo largo de la semana voy a dejar secar de manera natural. Hombre, podríamos acelerar el secado si quisiéramos con un secador o con una pistola de calor, pero ya os digo que siempre que podamos dejar secar de manera natural las pinturas, las colas, es interesante, va a dar mejor resultado dejando sus tiempos de secado, así que tarda bastante en secar, además está muy empapada, así que voy a dejarla secar totalmente. Mañana le doy otra mano del medium de decoupage para tela y pasado le doy una tercera. Lo normal es que con 3 manos esté segura de que ha quedado perfectamente pegada. Si tengo dudas le daría una mano más, ¿vale? Así en la siguiente sesión ya tendríamos preparada la que es servilleta para aplicarle encima
el transfer. Con esto rematamos por hoy. Cualquier duda que os surja, sabéis que me la podéis ir dejando en el foro del campus y os voy contestando diariamente, y si no, el jueves en clase ya solventamos cualquier tema que surja. Buena semana, un saludo.